Me fui a Estados Unidos para darles una vida mejor. Y mi esposa me traicionó y me vengué. ¿Qué harías si un día descubres que todo por lo que trabajaste, todo lo que sacrificaste, fue usado en tu contra? ¿Qué sentirías si te enteras de que tu familia, la razón por la que te fuiste, te traicionó de la peor manera? Hoy les voy a contar una historia que no es ficción, es real. Una historia de amor, sacrificio, traición y venganza. Una historia que comenzó con un sueño y terminó en una pesadilla. Esta es mi historia. Mi nombre es Javier, y esto es lo que me pasó cuando regresé a México después de años de trabajar en Estados Unidos como inmigrante ilegal. Pero no se equivoquen, esto no es un cuento de hadas. Esto es crudo, real y duele. Así que siéntense porque esto apenas comienza. Todo empezó en un pequeño pueblo de Michoacán. Yo era un hombre común, con sueños comunes. Tenía una esposa, Lucía, y 2 hijos, Diego y Ana. La vida no era fácil. El dinero no alcanzaba y las oportunidades eran pocas. Un día tomé la decisión más difícil de mi vida: irme a Estados Unidos a trabajar. No fue por gusto, fue por necesidad. Quería darles una vida mejor a los míos, aunque eso significara dejarlos atrás. Recuerdo el día que me fui. Lucía lloraba, los niños me abrazaban fuerte. Les prometí que volvería, que todo sería diferente, que algún día tendríamos una casa propia, que no les faltaría nada. Y cumplí mi palabra. Durante años trabajé en lo que fuera, en construcciones, en restaurantes, en fábricas. Dormía en cuartos compartidos con otros migrantes, comía lo mínimo, ahorraba cada centavo. Todo para ellos. Pero lo que no sabía era que, mientras yo me rompía el lomo en otro país, mi vida en México se estaba desmoronando. Y no fue hasta que regresé que descubrí la verdad. Una verdad que me destrozó. Fue en diciembre del año pasado. Después de años de estar fuera, finalmente obtuve mi ciudadanía estadounidense. Fue un proceso largo y difícil, pero lo logré. Lo primero que pensé fue en volver a México, en ver a mi familia, en abrazar a mis hijos. Pero algo no me cuadraba. Las llamadas con Lucía se habían vuelto más cortas, más frías. Los niños ya no querían hablar por teléfono. Siempre decían que estaban ocupados, que todo estaba bien, pero yo sentía que algo no estaba bien. Cuando llegué al pueblo, todo parecía normal. La misma plaza, las mismas calles. Pero cuando llegué a mi casa no encontré a nadie. La casa estaba vacía. Pregunté a los vecinos y uno de ellos, don Ramón, me dijo algo que me dejó helado. Javier, Lucía ya no vive aquí. Se mudó con sus hijos y con su nuevo esposo. Su nuevo esposo. Esas 3 palabras me golpearon como un martillo. No podía creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo había pasado eso? Don Ramón me contó que Lucía se había casado con un hombre llamado Roberto, un tipo que trabajaba en una ferretería, que se habían construido una casa nueva en las afueras del pueblo. Y lo peor, que mis hijos estaban viviendo con ellos. Fui directo a esa casa, no podía esperar. Cuando llegué, vi algo que me partió el alma. Una casa grande, bien construida, con un jardín bonito. Y allí estaban ellos. Lucía, con una sonrisa en la cara, y mis hijos, jugando en el patio. Pero también estaba él, Roberto, el hombre que había tomado mi lugar. En ese momento sentí una mezcla de rabia, dolor y traición. Todo por lo que había trabajado, todo mi esfuerzo, había sido usado para esto. Para que otro hombre viviera con mi familia, en una casa construida con mi dinero. Mis hijos, a quienes tanto amaba, estaban siendo criados por un extraño. Y Lucía me había mentido, me había traicionado. Lo primero que pensé fue confrontarla. Quería respuestas. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo pudo hacerme esto? Pero también sentí algo más. Venganza. Quería hacerle pagar a Roberto por lo que había hecho. Por haber tomado lo que era mío. Por haber maltratado a mis hijos. Porque sí, me enteré de que no los trataba bien. Que los obligaba a mentirme, a decirme que todo estaba bien cuando no era así. En ese momento supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. ¿Confrontarlos? ¿Demandarlos? ¿O tomar la justicia en mis propias manos? Lo único que sabía era que no podía permitir que esto quedara así. Decidí investigar más. Hablé con mis hijos a escondidas y me contaron la verdad.
Roberto no solo los maltrataba verbalmente, sino que también los hacía trabajar en la ferretería después de la escuela. Lucía lo permitía, porque según ella, era lo mejor para ellos. Pero yo sabía que no era así. Era por el dinero, por mantener su nueva vida. También descubrí que la casa había sido construida con el dinero que yo les enviaba. Dinero que supuestamente era para la educación de mis hijos, para su futuro, pero en realidad lo usaron para construir su propio nido de mentiras. Cada ladrillo, cada teja, tenía mi sudor, mi sacrificio, y eso me enfureció aún más. Fue entonces que tomé una decisión. No podía permitir que esto continuara. Tenía que hacer algo drástico, pero no sabía qué. ¿Debía denunciarlos o debía tomar la justicia en mis propias manos? Lo único que sabía era que no podía quedarme de brazos cruzados. Roberto no era solo un borracho, era un hombre peligroso. Lo supe desde el momento en que me enfrenté a él aquel día en la calle. Sus ojos vidriosos, su aliento a alcohol y ese cuchillo que blandía como si fuera un juguete. Pero lo que más me impactó fue su amenaza. Si no te vas del pueblo, te vas a arrepentir. No eran palabras vacías, lo decía en serio. Esa noche no pude dormir. Sabía que tenía que hacer algo, pero no podía actuar de manera impulsiva. Mis hijos estaban en peligro y yo no podía arriesgarme a empeorar las cosas. Decidí seguir investigando, pero esta vez con más cuidado. Hablé con mis hijos a escondidas y me contaron cosas que me partieron el alma. Diego, mi hijo mayor, me confesó que Roberto no solo los maltrataba verbalmente, sino que también los obligaba a trabajar en la ferretería después de la escuela. Nos grita si no hacemos las cosas bien, me dijo. Y a veces, cuando está borracho, nos amenaza con echarnos de la casa. Ana, mi hija menor, lloraba mientras me contaba que Roberto había roto sus juguetes en un arranque de ira. Mamá no hace nada, me dijo. Solo le dice que se calme, pero él no la escucha. Pero lo que más me dolió fue enterarme de que Lucía lo justificaba. Es solo que está estresado, les decía. No le hagan caso. ¿Cómo podía permitir que ese hombre tratara así a sus propios hijos? ¿Cómo podía ser tan ciega? Eso me enfureció aún más. Decidí confrontar a Lucía. Fui a su casa cuando sabía que Roberto no estaría. Quería respuestas. Quería saber por qué había permitido que todo esto pasara. Pero lo que me dijo me dejó sin palabras. Javier, no entiendes, me dijo. Roberto no es perfecto, pero al menos está aquí. Tú te fuiste, nos dejaste solos. ¿Qué querías que hiciera? ¿Vivir toda la vida esperándote? Sus palabras me golpearon como un puñetazo, pero no podía dejar que me manipulara. Yo me fui para darles una mejor vida, le respondí. No para que tú te casaras con un borracho que maltrata a mis hijos. La discusión se intensificó. Lucía me gritó que me fuera, que no quería verme nunca más. Pero yo no me iba a rendir tan fácil. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Hasta que ocurrió algo que cambió todo. Unos días después recibí una visita inesperada. Era don Ramón, el vecino que me había contado sobre Roberto. Parecía nervioso. Javier, tienes que tener cuidado, me dijo. Roberto anda diciendo por ahí que te va a hacer algo. Dice que no va a permitir que te lleves a los niños. Pero eso no era todo. Don Ramón me contó que Roberto estaba cada vez más desesperado, que sus deudas lo estaban consumiendo y que había empezado a vender cosas de la ferretería para pagar a sus acreedores. El tipo está al borde del colapso, me dijo. Y cuando alguien como él se siente acorralado, es capaz de cualquier cosa. Esa misma noche decidí actuar. No podía esperar más. Mis hijos estaban en peligro y yo no iba a permitir que Roberto los siguiera maltratando. Fui a la ferretería, donde sabía que Roberto estaría trabajando tarde. Quería confrontarlo, pero no de la manera que él esperaba. Cuando llegué lo encontré borracho como de costumbre. Estaba sentado en una silla con una botella de tequila en la mano. Me vio entrar y su expresión cambió de sorpresa a ira. ¿Qué haces aquí?, me gritó. ¿No te dije que te fueras? Pero esta vez yo no me iba a intimidar. Vine por mis hijos, le dije. Ya no vas a maltratarlos más. Roberto se rió, pero su risa sonaba vacía, desesperada. Tus hijos no te necesitan, dijo. Ellos son míos ahora. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. La discusión se convirtió en pelea. Roberto intentó golpearme, pero estaba demasiado borracho para hacerlo con precisión. Yo lo esquivé y lo empujé contra la pared. Él intentó sacar el cuchillo que siempre llevaba, pero esta vez no lo dejé. Lo golpeé una y otra vez hasta que cayó al suelo.
No lo maté, pero lo dejé tan mal que supe que no se volvería a levantarse fácilmente. En ese momento supe que había cruzado una línea. No me arrepentí, pero sabía que las cosas no iban a ser iguales. Llamé a la policía y les dije lo que había pasado. Les mostré las pruebas que había recolectado, las fotos, los testimonios, todo, y entonces esperé. La policía llegó y arrestó a Roberto. Lucía estaba destrozada, pero yo no podía sentir lástima por ella. Mis hijos, sin embargo, estaban asustados. ¿Qué va a pasar ahora, papá?, me preguntó Diego. No lo sé, le respondí, pero lo que sí sé es que nunca más van a sufrir por culpa de él. Pero esto no termina aquí. Aunque Roberto estaba arrestado, las consecuencias de mis acciones apenas comenzaban. ¿Qué pasaría con Lucía? ¿Y con mis hijos? ¿Lograría recuperar lo que había perdido? Las respuestas están por venir. Después de que la policía arrestara a Roberto, pensé que las cosas empezarían a mejorar. Pero no fue así. La situación se complicó aún más. Lucía, en lugar de agradecer que hubiera sacado a ese hombre de nuestras vidas, me culpó a mí por todo. «Lo arruinaste todo, Javier», me gritó cuando fuimos a la estación de policía. «¿Qué va a hacer de nosotros ahora?». Pero eso no era todo. Roberto, a pesar de estar en la cárcel, no se quedó callado. Contrató a un abogado y presentó cargos en mi contra, acusándome de agresión y daños graves. Según él, yo lo había atacado sin motivo y él solo se había defendido. Era una mentira descarada, pero sabía que tenía que luchar para demostrar la verdad. Además, Lucía decidió ponerse del lado de Roberto. Me demandó por la custodia de los niños, argumentando que yo era un peligro para ellos. «Tú eres el violento, Javier», me dijo. «No quiero que mis hijos estén cerca de alguien como tú». Sus palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. Sabía que estaba desesperada, que no quería perder el control sobre la situación. Pero lo peor estaba por venir. Mientras esperábamos la fecha del juicio, descubrí que Roberto había estado amenazando a testigos clave. Don Ramón, el vecino que me había ayudado, me llamó una noche asustado. «Javier, no puedo testificar», me dijo. «Roberto tiene gente que me está vigilando. Si digo algo, me va a pasar algo». Eso significaba que mis pruebas más importantes estaban en riesgo. Sin testigos, sin el apoyo de Lucía y con Roberto intentando manipular la situación desde la cárcel, sabía que el juicio no iba a ser fácil. Pero no podía rendirme. Mis hijos dependían de mí. El día del juicio llegó, y con él una serie de eventos que cambiaron todo a mi favor. Para empezar, el abogado que contraté, Miguel, hizo un trabajo excepcional. Presentó todas las pruebas que había recolectado, las fotos de los moretones de Diego, las grabaciones de las conversaciones con mis hijos y los testimonios de otros vecinos que habían visto el maltrato de Roberto. Pero el momento clave llegó cuando Diego, mi hijo mayor, decidió testificar. A pesar de su miedo, se paró frente al juez y contó la verdad. Roberto nos gritaba todo el tiempo, dijo, y cuando estaba borracho nos pegaba. Mi mamá no hacía nada para detenerlo. Sus palabras fueron tan impactantes que incluso Lucía, que estaba en la sala, no pudo contener las lágrimas. El juez también escuchó el testimonio de un médico que había examinado a mis hijos después del arresto de Roberto. El médico confirmó que ambos mostraban signos de maltrato físico y emocional. «Estos niños han pasado por un trauma severo», dijo. «Necesitan estar en un ambiente seguro y estable». Finalmente, el juez dictó su veredicto. Roberto fue declarado culpable de maltrato infantil y violencia doméstica. Además, se determinó que yo había actuado en legítima defensa al proteger a mis hijos. La custodia de Diego y Ana me fue otorgada a mí, y Lucía perdió todos sus derechos sobre ellos. Roberto no salió bien parado de todo esto. Después del juicio, su vida se derrumbó. Las deudas que tenía lo llevaron a perder la ferretería y su adicción al alcohol lo dejó lisiado después de un accidente. Ahora mendiga en las calles del pueblo, recordado por todos como el hombre que maltrató a una familia y pagó por ello. Lucía, por su parte, intentó reconciliarse conmigo después de que Roberto la abandonara. Pero yo ya no podía confiar en ella. Había permitido que mis hijos sufrieran y eso era algo que no podía perdonar. Decidí seguir adelante sin ella, criando a Diego y Ana como un padre soltero. Mis hijos y yo nos mudamos a la ciudad lejos de todo el dolor y los recuerdos del pueblo. Diego y Ana están recibiendo terapia para superar el trauma y poco a poco están recuperando su infancia. Yo trabajo duro para mantenerlos, pero cada sacrificio vale la pena cuando los veo sonreír. Hoy mi vida es muy diferente a lo que era antes. Aunque las cicatrices del pasado siguen ahí, he aprendido a vivir con ellas.
Mis hijos son mi mayor motivación y sé que gracias a todo lo que pasamos somos más fuertes que nunca. Roberto recibió su castigo y Lucía tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Yo, por mi parte, seguí adelante. No fue fácil, pero valió la pena. Al final, lo más importante es que mis hijos están a salvo, y eso es todo lo que necesito. ¿Tienes un chisme que no te puedes guardar? Queremos saberlo. Deja tu chisme en la caja de comentarios y podrías ser el próximo en salir en uno de nuestros videos. No te quedes con las ganas, comparte todo aquí. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Únete a la comunidad más chismosa de YouTube. Haz clic en suscribirse y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte de todos los detalles. Y recuerda, el chisme es mejor cuando se comparte. Invita a tus amigos y hagamos crecer esta hermosa familia